El amor no es suficiente para estar en una relación de pareja. El amor es parte de un todo, pero no es todo. Y aquí te lo voy a explicar el porqué. Seguramente cuando tú vas comenzando una relación de pareja, crees que solamente el amor es suficiente. Bueno, esto dependiendo de la edad que tengas, pero la mayoría de las personas cuando están en una relación de pareja simplemente se fijan en este primer elemento de que si se gustan, de que si hay atracción, de que si se quieren. Y digo, sí es una parte importante, pero repito, no es lo único. Muchas parejas se viven frustradas porque obviamente conforme va avanzando su relación, la relación va necesitando de más elementos. Y si ambas partes no cooperan, pues obviamente en algún momento esto va a entrar en conflicto. No es que le eche la culpa a las películas, a la cultura, a la sociedad, pero gran parte de esta idea romántica que tenemos del amor se da debido a todo este contexto en el que vivimos, donde se nos pinta que el amor es suficiente, que detrás del dolor, las mentiras, los conflictos, el amor es triunfal, y no siempre es así. Cuando hablo que el amor no es suficiente es porque la relación debe de estar balanceada. Tanto en aspectos positivos, entre ellos lo que es a lo mejor un proyecto, la intimidad, lo que busca cada quien en su relación de pareja, debe haber un balance, ya que en el momento que alguna de las partes sienta o perciba que la otra persona no le está ofreciendo, no está teniendo esas cualidades, obviamente van a empezar las exigencias, aunque haya mucho amor de por medio. Y seguramente ahorita me estarás diciendo, oye Iván, qué pesimista eres. No es pesimismo. Obviamente todo esto que te estoy comentando el día de hoy es porque lo vivo, lo veo en el consultorio día a día. Parejas frustradas donde dicen es que yo lo amo, la amo, y como siempre les he dicho a estas personas, el amor nunca es suficiente. Si solamente dependes de tu relación, pues no, porque sabemos que hay otros elementos que la relación se transforma y el amor no basta. Y esto a lo mejor al inicio no causa problema, porque obviamente la otra persona es tolerable y dice, bueno, ok, quizá en algún momento esto va a cambiar. Pero desafortunadamente, en mi experiencia, yo te puedo decir que un 80% de las relaciones que solamente se basan en el amor tienden a fracasar, porque una de las partes a lo mejor va en busca de más y como les digo, la relación se va transformando, por ende la relación va requiriendo de más cosas, proyectos, planes, estabilidad económica, tener hijos, familia, y a veces simplemente porque el amor lo sostenga no basta y muchas relaciones terminan aunque haya mucho amor de entre ellos. Son tres los pilares importantes que conforman una relación sana. El primero de ellos tiene que ver con los proyectos. Una relación debe de estar constituida por proyectos, es decir, planes a futuro. A lo mejor al inicio de la relación no se tienen porque obviamente se van conociendo, están viendo si disfrutar de su relación, pero en algún momento yo aconsejo que a partir del año, 2 años, sí es importante que ambas personas se sientan y hablen acerca de qué dirección está teniendo o qué dirección va a tener esta relación de pareja. Quizá parecerá una tarea sencilla, pero me he encontrado con muchas parejas que cuando se plantean esta pregunta, oh sorpresa, cada quien tiene planes diferentes. A lo mejor alguno de ellos tiene planeado seguir estudiando, seguir creciendo profesionalmente y quizá la otra persona ya está pensando en tener familia, en tener hijos, y ahí es donde inician los conflictos, porque haya mucho amor, obviamente van por caminos diferentes. Sí es importante que a los 2 años, como reitero, se plantee la siguiente pregunta: ¿tú qué quieres? Y yo te voy a compartir qué es lo que yo quiero. Si ambos de nuestros proyectos coinciden, adelante, caminemos de la mano. Pero si no, es momento de poner una pausa, evaluar cuáles son los planes de cada quien y ver si en algún momento estos pueden llegar a coincidir. Seguramente en estos momentos al escuchar esto te estás asustando. Y no todas las parejas aplican lo mismo. Hay personas que dicen, pues mira, no pasa nada, de eso no hay que preocuparnos, simplemente hay que vivir el momento, hay que disfrutarlo. Pero hay relaciones donde obviamente sí se busca más. Y aquí es donde yo reitero que el amor no es suficiente. Sí es importante que pongan sobre la mesa lo que cada quien está buscando en su relación de pareja y lo que está dispuesto a ofrecer o no. De esta manera la otra persona se va a ser consciente si permanece en su relación o mejor busca lo que esa persona está necesitando. El segundo elemento, y quizá te va a sorprender esto, tiene que ver con la intimidad, el deseo. No digo que sea prioridad, pero sí es importante. Muchos de los conflictos en las relaciones de pareja tienen que ver o se desencadenan por una mala actitud
actividad sexual o por una falta en actividad, ¿vale? Muchas personas se viven con esta frustración de es que yo sí quiero, pero mi pareja luego no quiere, y muchas de estas situaciones tienden a caer o resolverse en cuestiones como de infidelidad, mentiras, ocultamiento, distanciamiento, y empiezan los problemas en las relaciones de pareja. Incluso se han hecho estudios donde se han comprobado que hay relaciones que pueden funcionar sin que exista amor, pero difícilmente puede una relación funcionar si no hay intimidad, si no hay este deseo, si no hay estas ganas de querer estar con la otra persona. Y seguramente me estarás diciendo, oye, eso es un aspecto muy físico, ¿no crees que estás exagerando? No, porque obviamente parte del deseo, parte del que está en una relación somos seres humanos, tiene que ver este deseo natural en todas las personas, y esto no debe de faltar en una relación de pareja. No digo que sea 24/7, pero en una situación algo relativa donde ambas personas se sientan deseadas, porque obviamente también alimenta el ego, alimenta a nuestra salud emocional, nuestra autoestima, el sentirnos deseados por nuestra pareja. Imagínate que el día de mañana ya llevas 5 o 10 años con tu pareja y a lo mejor ya se perdieron esos detalles, ya no te dice lo guapo, lo atractiva que te ves el día de hoy con determinada ropa, o cómo te ves tan maravillosa el día de hoy. ¿Cómo te sentirías que tu pareja no note tu presencia? Pues bueno, la parte de la intimidad debe de estar complementada, debe de estar en balance. Repito, quizá cada parte de la relación pues solamente piensa y tiene esta necesidad de una manera diferente. Pero al igual que todo lo he comentado, la comunicación. Es importante que tú le plantees a tu pareja la forma en cómo a ti te gusta, cómo te gusta disfrutar las veces, y para poder dialogarlo y poder encontrar un punto intermedio donde esto, créanme, no se deje de lado, porque muchas de las relaciones que yo he tenido, de los conflictos, se inician por esto, porque obviamente imagínate, la persona se vive frustrada y entonces todo lo que pasa a su alrededor lo vive con insatisfacción, y ahí es donde empiezan los conflictos. Es importante que tú hables con tu pareja. El último elemento, pero no menos importante, tiene que ver con el amor. Y no es ese amor romántico de felices para siempre. El amor, como yo lo he dicho en otros videos, tiene que ver con la libertad. El saber elegir, el saber desear que esa persona esté bien, esté o no con nosotros. Pensar solamente a través de mis necesidades, de lo que yo siento, lo que si esa persona está o no conmigo, tiene que ver más con una cuestión de necesidad. Repito, el amor es libertad. Significa saber estar en paz, saber dejar soltar, ir, independientemente de si esa persona elige o no estar con nosotros. Dentro del amor, asimismo, también tiene que ver con los detalles, las acciones. Un grave error que muchas veces me he encontrado, no generalizo, pero es en verdad muy constante. La idea errónea de decir, bueno, es que ya estamos juntos, pensé que el estar juntos ya no se tenía que tener detalles, porque obviamente ya era mío o ya era mía. No den nunca por sentado. La relación, al contrario, cuando ya se formalice, es más cuando se debe de poner más empeño, donde más se debe de seguir enamorándose a la otra persona. El amor es como la escuela, nunca se termina de conocer, nunca se termina de analizar, de compartir con otra persona. Si tú el día de hoy dices, ya conozco a mi pareja, créeme, déjame decirte que estás en un grave error. Te falta mucho por conocer, e incluso te falta mucho a ti por conocerte a través de la pareja. El amor son los detalles, las atenciones, la comunicación, los paseos. Seguramente a lo mejor dirás, oye Iván, es que bueno, nosotros ya somos padres de familia, a lo mejor ya no tenemos esa misma convivencia. Yo sé que a lo mejor ese amor no es el mismo que cuando ustedes iniciaron la relación, que tenían todo el tiempo para ustedes. Pero eso no es razón para que no se busquen estos espacios. Obviamente una relación se va transformando, obviamente los gustos, las atenciones, la manera incluso en cómo expresamos el amor va cambiando conforme va cambiando la relación. A lo mejor al inicio de la relación era el mensajito de hola, los buenos días, una llamada telefónica. El día de hoy a lo mejor esas atenciones se han vuelto más sólidas. Te preparo el café, te llevo desayuno a la cama. Es decir, siempre hay maneras. Hay una frase que me gusta mucho y que seguramente me habrás escuchado decir mucho. La persona que no tiene atenciones hacia ti no es que no tenga tiempo, es que no tiene suficiente interés. Entonces, si tú estás el día de hoy con una persona que no tiene ningún tipo de detalle, date cuenta en qué tipo de relación estás. Repito, el amor no es suficiente. Si solamente dependes o tú crees que solamente porque hay amor, como muchas personas, y no es que lo esté echando en cara, pero muchas parejas es de, no te vayas, yo te amo, y la otra persona, sí me amas, pero mira, necesitamos pagar cosas, tenemos hijos, no te haces responsable, no tienes estabilidad emocional. Repito, el amor no es suficiente, no te aferres. Quédate esta idea de que solamente porque se amen mucho su relación va a funcionar. Debe de estar el balance completo para estar en una sana relación de pareja. De lo contrario,
créeme que le estás poniendo tic-tac a tu relación de pareja y tarde o temprano ese tic-tac te va a destruir. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Serrano. Esto fue Verdades en Pareja. Espero que este video te haya gustado. Te invito a que te suscribas en mis diferentes redes sociales. Si este contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y lo compartas en tus diferentes redes sociales. Mi nombre es Iván Serrano. Te veo en otra cápsula de Verdades en Pareja. Hasta la próxima.